Salió a la calle satisfecho y al llegar a la plaza de armas oyó el vibrante clamoreo de los cobres de una fanfarria marcial. Entraba tropa. La guerra había comenzado. Guerra tremenda y a muerte. Se llenaban los cuarteles de soldados. Los ciudadanos tomaban el rifle para salvar la patria. Hervía la sangre nacional. Se alistaban los cañones y los estandartes. Se preparaban pertrechos y víveres. Los clarines hacían oír sus voces en E y en I, y allá, no muy lejos, en el campo de batalla, entre el humo de la lucha, se emborrachaba la pálida muerte con su vino rojo. Periquín vio la entrada de los soldados, oyó la voz de la música guerrera, deseó ser el abanderado cuando pasó flameando la bandera de azul y blanco, y luego echó a correr como una liebre, sin pensar en limpiar más zapatos en aquel día camino de su casa. Allí le recibió la vieja regañona. ¿Y eso ahora? ¿Qué vienes a hacer? Tengo un peso, repuso con orgullo Periquín. A ver, dámelo. Él hizo un gesto de satisfacción validosa, tiró el cajón del oficio, metió la mano en su bolsillo y no halló nada. Truenos de Dios. Periquín tembló conmovido. Había un agujero en el bolsillo del pantalón. Y entonces la vieja: ¡ay, sinvergüenza! ¡Bruto! ¡Caballo! ¡Bestia! ¡ay, infame! ¡ay, bandido! Ya vas a ver. Y en efecto, agarró un garrote y le dio uno y otro palo al pobrecito. Por animal, toma. Por mentiroso, toma. Garrotazo y más garrotazo, hasta que, desesperado, llorando, gimiendo, arrancándose los cabellos, se metió el sombrero hasta las orejas e hizo una mueca de rabia a la mamá y salió corriendo como un perro que lleva una lata en la cola. Su cabeza estaba poseída por esta idea: no volver a su casa. Por fin se detuvo a la entrada del mercado. Una frutera conocida le llamó y le dio 6 naranjas. Se las comió todas de cólera. Después echó a andar, meditabundo, el desgraciado limpiabotas prófugo, bajo el sol que le calentaba el cerebro, hasta que le dio sueño en un portal, donde junto al canasto de un buhonero se acostó a descansar y se quedó dormido. El capitán Andrés recibió orden aquel mismo día de marchar con fuerzas a la frontera. Por la tarde, cuando el sol estaba para caer a occidente, arrastrando su gran cauda bermeja, el capitán, a la cabeza de su tropa, en un caballo negro y nervioso, partía. La música militar hizo vibrar las notas robustas de una marcha. Periquín se despertó al estruendo, se restregó los ojos, dio un bostezo. Vio los soldados que iban a la campaña, el fusil al hombro, la mochila a la espalda, y al compás de la música echó a andar con ellos. Caminando, llegó hasta las afueras de la ciudad. Entonces, una gran idea, una idea luminosísima surgió en aquella cabecita de pájaro. Periquín iría
¿A dónde? ¡A la guerra! ¡Qué granizada de plomo, Dios mío! Los soldados del enemigo se batían con desesperación y morían a puñados. Se les había quitado sus mejores posiciones. El campo estaba lleno de sangre y humo. Las descargas no se interrumpían y el cañoneo llevaba un espantoso compás en aquel áspero concierto de detonaciones. El capitán Andrés peleaba con denuedo en medio de su gente. Se luchó todo el día. Las bajas de unos y otros lados eran innumerables. Al caer la noche, se escucharon los clarines que suspendieron el fuego. Se vivaqueó, se procedió a buscar heridos y a reconocer el campo. En un corro, formado tras unas piedras, alumbrado por una sola vela de sebo, estaba Periquín acurrucado, con orejas y ojos atentos. Se hablaba de la desaparición del capitán Andrés. Para el muchacho, aquel hombre era querido. Aquel señor militar que él era, aquel señor militar era el que le había dado el peso en el hotel, el que en el camino, al distinguirle andando en pleno sol, le había llamado y puesto a la grupa de su caballería, el que en el campamento le daba de su rancho y conversaba con él. Al capitán no se le encuentra, dijo uno. El cabo dice que vio cuando le mataron el caballo, que le rodeó un grupo enemigo y que después no supo más de él. A saber si está herido, agregó otro. ¿Y en qué noche? La noche no estaba oscura, sí nublada. Una de esas noches fúnebres y frías, preferidas por los fantasmas, las larvas y los malos duendes. Había luna opaca. Soplaba un vientecillo mordiente. Allá lejos, en un confín del horizonte, agonizaba una estrella pálida a través de una gasa brumosa. Se oían de cuando en cuando los gritos de los centinelas, mientras se conversaba en el corro. Periquín desapareció. Él buscaría al capitán Andrés, él lo encontraría al buen señor. Pasó por un largo trecho que había entre dos achatadas colinas, y antes de llegar al pequeño bosque no lejano, comenzó a advertir los montones de cadáveres. Llevaba su hermosa idea fija y no le preocupaba nada la sombra ni el miedo. Pero por un repentino cambio de ideas se le vino a la memoria la mamá y unos cuentos que ella le contaba para impedir que el chico saliese de casa por la noche. Uno de los cuentos empezaba: este era un fraile. Otro hablaba de un hombre sin cabeza. Otro de un muerto de largas uñas que tenía la carne como la cera blanca y por los ojos dos llamas azules y la boca abierta. Periquín tembló. Hasta entonces paró mientes en su situación. Las ramas de los árboles se movían apenas al pasar el aire.
La luna logró por fin derramar sobre el campo una onda escasa y espectral. Periquín vio entre unos cuantos cadáveres uno que tenía galones. Tembloroso de temor, se acercó a ver si podía reconocer al capitán. Se le erizó el cabello. No era él, sino un teniente que había muerto de un balazo en el cuello. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos, faz siniestra y en la boca un rictus sepulcral y macabro. Por poco se desmaya el chico, pero huyó pronto de allí hacia el bosque, donde creyó oír algo como un gemido. A su paso tropezaba con otros tantos muertos, cuyas manos creía sentir agarradas a sus pantalones. Con el corazón palpitante, desfalleciendo, se apoyó en el tronco de un árbol, donde un grillo empezó a gritarle desde su hendidura: «Periquín, Periquín, Periquín, ¿qué estás haciendo aquí?». El pobre niño volvió a escuchar el gemido y su esperanza calmó su miedo. Se internó entre los árboles y a poco oyó cerca de sí bien claramente. ¡Ay! Él era el capitán Andrés, atravesado de 3 balazos, tendido sobre un charco de sangre. No pudo hablar, pero oyó bien la voz trémula: «Capitán, capitán, soy yo». Probó a incorporarse, apenas pudo. Se quitó con gran esfuerzo un anillo de boda, y se lo dio a Periquín, que comprendió. La luna lo veía todo desde allá arriba, en lo profundo de la noche. Triste, triste, triste. Al volver a acostarse, el herido tuvo estremecimientos y expiró. El chico entonces sintió amargura, espanto, un nudo en la garganta y se alejó buscando el campamento. Cuando volvieron las tropas de la campaña, vino Periquín con ellas. El día de la llegada se oyeron en el Hotel X grandes alaridos de mujer, después que entró un chico sucio y vivaz al cuarto número 1. Uno de los criados observó asimismo que la viuda, loca de dolor, abrazaba bañada en llanto a Periquín, el famoso limpiabotas, que llegaba día a día gritando: «¡Lustren!», y que el maldito muchacho tenía en los ojos cierta luz de placer al sentirse abrazado, el rostro junto a la nuca rubia, donde de un florecimiento de oro crespo surgía un efluvio perfumado y embriagador.